Bien, pues yo soy Gabriela Martín del Campo. Este es nuestro programa de memorias del Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia, IFAC, y tenemos con nosotros esta vez un invitado de lujo, que es el doctor Flavio Cifuentes Martínez, que es médico cirujano partero, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM en 1960. Es psiquiatra, eh, terapeuta familiar y de pareja en el Instituto de la Familia, es analista de grupos también por AMPAG, tiene un doctorado de investigación en psicoanálisis de la Universidad Intercontinental. Su práctica profesional ha sido médico psiquiatra en el Departamento de Higiene Mental en el Hospital de Pediatría. Sus actividades docentes en este momento ha sido profesor titular y supervisor desde 1978 a la fecha en IFAC, en AMPAG, profesor, supervisor de la práctica clínica, en la UNAM, en la Facultad de Psicología y las actividades societarias, ha sido presidente del Instituto de Investigación y Estudios de la Familia IFAC en el bienio 1985-1987 y 2003 y 2005. Es coordinador general de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupos, o fue en 1987 a 1991, y fue presidente del Consejo Mexicano de Psicoterapia y Psicoanálisis de 1995 a 1997 por IFAC. Bienvenido, doctor Flavio Cifuentes Martínez. Muchas gracias, Gaby. Gusto en estar aquí contigo. No, al contrario, muchísimas gracias. Pues también fue mi maestro, digamos, y colega. Así que, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Pues bueno, me gustaría, conversar contigo acerca de su trayectoria, que abarca la psiquiatría, el psicoanálisis, la terapia familiar y docencia durante varias décadas. ¿Cómo recuerdas tus inicios en la formación como médico y qué te llevó, digamos, a interesarte de pronto por la salud mental? Y sí, de veras que fue muy pronto, ¿eh? Yo tenía así un interés y también curiosidad por todas las cosas conectadas con el cerebro y con toda la función cerebral. Y entonces, terminando medicina, lo que me pareció más atractivo para mi interés fue acercarme a la psiquiatría y de ahí empecé un curso de psiquiatría psicodinámico, ese que llevé a cabo en el Hospital Central Militar, que era un lugar donde estaba muy relacionado con todo este movimiento psiquiátrico conectado a lo psicodinámico y muy particularmente a lo psicoanalítico. Y allí muy pronto también empecé a ver las familias que tenían un miembro con trastornos graves, psicóticos generalmente, y eso me fue llevando al campo de la terapia familiar también. Muy pronto, a los pocos años de egresado de medicina, inmediatamente hice psiquiatría, inmediatamente empecé terapia de familia y desde por allá estoy metido en esto. Muy bien. Pues hubo a lo mejor algún momento clínico o algún encuentro significativo que te haya llevado eh, pues hacia la psicoterapia, porque bueno, de pronto médico, psiquiatra y dijiste, esto tiene que ver muchísimo con la psicoterapia, yo tengo que estudiarla, porque además estudiaste terapia familiar y de grupos, así que platícanos si hay algún momento significativo o clínico que te haya dicho hay que hacer psicoterapia. No, yo estuve desde por la época en que estudiaba la licenciatura de medicina, estuve con otro interés conectado con la conducta delictiva y tenía interés por conocer qué era exactamente el problema de la delincuencia y en especial de la delincuencia juvenil. Y entonces, mi maestro de psiquiatría trabajaba en el tribunal para menores, lo fui a ver y le dije mi interés y me dio allí espacio, me ayudó a conseguir la entrada y ahí hice mi tesis de medicina. Mi tesis de medicina es sobre delincuencia juvenil
y realmente lo que me tocó fue entrevistar a 250 eh, que estaban internados, jóvenes internados en el Tribunal para Menores. Yo les hacía la entrevista, una exploración neurológica, y les aplicaban ahí todas las rutinas de psicología y de neurología. Eso me dejó ya muy conectado con todo esto. Entonces, de la delincuencia juvenil pasar a la trastornos psiquiátricos, pues no hay más que un pasito, ¿no? Y por eso es que ando en esto. Desde entonces, mucho tiempo después, volví a conectarme con la delincuencia. En esta ocasión fue sobre una institución, una asociación civil, Reintegra, que se ocupaba de apoyar a todos los adolescentes que habían estado internados en este reclusorio o en este instituto que acogía a todos los jóvenes que habían cometido un delito, ¿no? Entonces, en ese espacio de Reintegra estuve otro año, y otro año que para mí me volvió a conectar con todos los problemas, ahora ya con la mirada psiquiátrica, de terapia familiar y de todo lo que me había tocado ver de problemas juveniles, pues lo fui ampliando y me fue nuevamente dejando muy metido en esto de la delincuencia juvenil en especial y de los trastornos familiares asociados a esto y conectados a la psicosis, ¿no? Ujú. Muy bien, así es como dijiste, tengo que saber más de la familia, la estructura de la familia, del sistema familiar y de la terapia familiar. Así es. Ujú. Muy bien. Tu formación en terapia familiar en IFAC sugiere una apuesta por lo relacional. ¿Cómo integraste esta perspectiva con tu formación como psiquiatra y después como terapeuta familiar? Fíjate que yo entré a IFAC por ahí del 72, hice el curso de maestría en terapia familiar 72, 73. Entonces era curso de terapia familiar. Y allí, en esa época, IFAC estaba más inclinado hacia las terapias sistémicas, hacia las teorías sistémicas. Todavía no había este giro, ni tanto en la teoría sistémica en sí, ni tampoco todavía en los movimientos psicoanalíticos que estaban aquí incursionando y estaban practicándose en México. Ya en Estados Unidos y en Europa ya había ese giro, ya había empezado hacia pasar de lo individual, ya fuera lo individual intrapsíquico o ya fuera lo relacional pero sistémico, no relacional como se habla ahora, ¿no? Entonces ahí me tocó más en IFAC lo sistémico. Y en eso fue mi entrenamiento básico y de allí fui avanzando poco a poco hacia caminar. Y esto ya fue muy reciente, cuando yo empecé a conectarme más con las teorías psicoanalíticas relacionales y las teorías sistémicas relacionales también. Y ahí fui viendo que confluyen. Y esto pues me dio un motivo mucho más de ver y de caer en la cuenta que lo que yo hice en mi práctica profesional día a día fue integrar lo que había aprendido, lo que había aplicado de las teorías sistémicas y de las teorías psicoanalíticas, y esas las iba haciendo una manera de trabajar en mis sesiones a cada día, ¿no? Entonces, así fue, y ese ha sido mi camino hasta ahora. Muy bien, y cuentas con un doctorado en investigación en psicoanálisis también. Sí, también, porque mi conecte con la teoría psicoanalítica, pues va desde allá, desde el inicio de la psiquiatría, y luego cuando estuve en AMPAC era un movimiento, es un movimiento que lleva el psicoanálisis hacia lo grupal y que ha incluido también teorías a veces sistémicas y a veces también más psicoanalíticas. Por ejemplo, me tocó a mí estar en un seminario sobre CAES y con CAES precisamente que ha llevado el psicoanálisis a los grupos y en los grupos, en AMPAC, están incluidos la pareja y la familia y nuevamente para mí fue un momento de ir juntando o integrando lo psicoanalítico que se ve de la pareja, del individuo, de la pareja, de la familia, con lo sistémico que venía ya aplicando desde años atrás. Entonces ahí nuevamente enriquecí mi manera de ver todo esto, ¿no?
El doctorado en la UIC me volvió a acercar a lo psicoanalítico y ahí ya con las teorías relacionales, todas las teorías del psicoanálisis europeo, del psicoanálisis contemporáneo y de los autores también norteamericanos e ingleses que están en este movimiento, ¿no? Y estoy entonces actualmente en contacto con estas dos líneas, la línea sistémica y la línea psicoanalítica, pero en ese enfoque actual de relación. Ya no se quedó dentro del mundo intrapsíquico ni dentro de lo sistémico individual, sino se ha ido haciendo la relación de uno y otro en esto que se ha descrito psicoanalíticamente como el contexto. Y este contexto que incluye esta manera de ver al individuo, a su relación con los que lo rodean, importantes, familia, pareja, y a las otras actividades grupales y sociales que tiene el individuo. Muy bien. Tu práctica ha abarcado entonces lo individual, lo familiar, la pareja y los grupos. Así es, sí. Muchos años yo estuve trabajando todas esas versiones o todas esas vertientes. Tenía, por ejemplo, en mi horario de consultas, tenía consultas individuales que tenía una psicoterapia orientada psicoanalíticamente. Veía familias y parejas que en ese tiempo más estaba enfocado en lo sistémico y veía grupos y que estaba más enfocado en la manera como AMPAC lo percibe y lo describe, incluyendo lo social, incluyendo lo psicoanalítico, ¿no? Y has sido profesor y supervisor en diversas instituciones. ¿Qué consideras eh, que es esencial, digamos, en la formación de un terapeuta? Mira, a mí me parece que para ser terapeuta se necesita tener como este deseo de conocer al otro, de conocer sus problemas en especial y luego conocer su propia vida y su desarrollo. Este interés y que puede ser a veces una curiosidad que desborda de lo científico y que llega a lo cotidiano. Y esto de ir a lo cotidiano va conectado y de ahí en automático se conecta con los enfoques psicoanalíticos de trabajar día a día cómo se viven los conflictos psicoanalíticos y de trabajar día a día y momento a momento cómo se viven las relaciones disfuncionales en familias y en parejas, ¿no? Entonces, todo esto se da por sí solo, ¿eh? Ok. Y pues, ¿cuáles son los errores, digamos, más frecuentes que has notado tú en los terapeutas en formación? Mira, a mí me parece que la dificultad que todos los terapeutas tenemos es de pasar de esta manera de percibir el problema que tenemos enfrente, atendiéndolo y poderlo relacionar con los propios problemas de uno de una manera que pueda estar bien claro lo que sí es del terapeuta, lo que es del paciente individual, familia o pareja o grupo, y no solo identificar esta diferencia, sino también ver la relación que hay entre una y otra. Y sobre todo lo que se enfatiza ahora tanto en las teorías sistémicas como psicoanalíticas es esta interacción entre el individuo y su contexto, ¿no? Entre el individuo y su familia, y también de la familia y el individuo, de la familia y lo psicoanalítico de una persona, ¿no? Entonces, esto es lo que va siendo cada vez más evidente, más obvio de que hay que tomarlo en cuenta. No puede uno encasillarse solamente en lo de dentro, en lo interpersonal, en lo intrapsíquico, ¿no? Va por sí mismo el mismo movimiento de la evolución, de los síntomas, de los problemas, de la vida de las personas, va caminando hacia allá. Entonces, esto es lo que un terapeuta necesita identificar, tener esa disposición a sentirlo, a vivirlo y a poder aprovecharlo en las terapias, en las atenciones profesionales que uno brinda. Muy bien. Y como docente, digamos,
¿cómo crees tú que se transmite el oficio clínico más allá de la teoría para las personas que se están entrenando? ¿Qué has hecho tú, digamos? Mira, a mí me ha tocado, pues, como mencionabas en mi currículum, ser profesor desde hace ya decenas de años, ¿no? Y entonces yo iba al principio como muy rígido a exponer un tema, a exponer una teoría, pero me fui dando cuenta que el puro conocimiento frío no da el rendimiento y la utilidad que se requiere para luego llevarlo al espacio terapéutico. Y lo que fui viendo es que comunicar la emoción, la experiencia del sentimiento en el trato con los problemas psicológicos o con los problemas relacionales, que esto es lo que sirve. Y entonces cada vez me he ido dirigiendo más hacia hacer una exposición de un tema, de un concepto, pero inmediatamente compartir mi propia experiencia en los aspectos emocionales, experienciales, y luego tratar de vivenciarlo con los alumnos. Y este ha sido de los últimos años en lo que más me he tratado de enfocar, de hacer ese paso, ¿no? Exponer un concepto teórico, conectarlo con mi experiencia emocional en especial, y tratar o intentar de llevarlo a compartir el sentimiento. Muy bien. Y también has enfrentado, digamos, cargos relevantes en instituciones, ¿no? Has ocupado estos cargos y entonces, ¿cómo piensas tú la clínica con esta experiencia que tienes desde lo institucional y qué retos crees que ha enfrentado la terapia institucional en México? Mira, yo creo que en México, en especial, yo te podría hablar de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Puedo hablar de los espacios donde he dado clase, en los que son, por ejemplo, me ha tocado dar clase en la maestría de terapia de familia, tanto en IFAC como en la UNAM, y algunas veces me ha tocado exponer temas en algunas otras universidades, como la UIC, también sobre terapia de familia, ¿no? Y lo que yo creo que es la institución, sí, así como se ha abierto a muchas corrientes, tendría también que abrirse a dar un espacio de posibilidad de vivenciar todos estos conceptos, todas estas teorías y su aplicación a la terapia en particular. Y este campo que se tendría que abrir en todas las instituciones tendría que ser supervisado, y supervisado no en una relación vertical de quién tiene más conocimientos o más experiencia, sino en una relación más horizontal en la que se comparte sobre todo las vivencias, las experiencias, y que luego se puede reflexionar. Y en este movimiento de ir de la experiencia emocional a la reflexión es lo que permite tener un aprendizaje, pero emocional, experiencial, y que ayuda mucho a trabajar, ¿eh? Esto es lo que yo creo que cada institución sería necesario que abriera espacios de este tipo, que los promoviera, y para promoverlos pues necesita tanto ir dando también espacios de formación a quienes coordinen, que serían profesores o maestros o coordinadores de estos espacios, y que lo coordinen y que lo vayan aplicando y que vaya viendo esos espacios de intercambiar la experiencia en esa manera reflexiva y más horizontal, y alejarse de lo vertical y de lo solo conceptual o de lo frío, el frío conocimiento teórico. Claro. Y tú que has estado en instituciones de salud mental, digamos, y has ocupado cargos, eh, ¿cómo ves ahora, digamos, la atención en salud mental en institutos de salud? ¿Qué experiencia tienes, sobre todo en México? Mira, yo tuve, pues muy directamente por una decena de años, el trabajo en el seguro, en el IMSS, ¿Sí? y realmente eh, trabajé en un nivel afortunado, el tercer nivel, donde la atención especializada se podía proporcionar a un grupo muy escogido, muy
es particular de pacientes que son atendidos ahí, ¿no? Esa posibilidad era, pues sí, tan pequeña, a un número tan reducido, que podría decirse que quedaría como una manera de investigar, de explorar posibilidades, ¿no? Y de pocas veces esto puede ser como considerado la manera como se puede extender a toda una institución. Si pienso en mi experiencia particular del IMSS, eso que hacíamos en el Hospital de Pediatría, llevarlo a todos los niveles, era realmente en la práctica es imposible, porque preparar, dar la experiencia de todos estos momentos de la terapia. Mira, allá en este lugar donde trabajé, teníamos grupos de evaluación en donde podíamos ver el conflicto del niño, ahí en especial veíamos niños, veíamos el conflicto del niño, cómo se relacionaba con su ambiente familiar, y de allá hacíamos un plan de qué había que hacer con el niño, con la familia, y recurrir a todas las especialidades, a la medicina, a la pediatría, a la psicología, a la terapia de familia y a la psicoterapia individual o de grupo. Todos estos recursos, como es evidente, tendrían que ser llevados por especialistas que requerirían un tiempo largo para poder prepararse en ese campo. Esto podía ser realizado allí en ese espacio muy privilegiado. Y pensar que se pudiera extender a todo lo que se requiere es todavía un deseo, es todavía una ilusión. Las instituciones parece que caminan hacia allá, pero sí es cuesta arriba poder tener tantos especialistas, poder mantener tantos lugares de especialidad y de atención a tantas, ¿no? Tantas personas, tantas familias que requieren de esta ayuda. Muy bien. Y de lo general ahora me voy a lo particular, ¿no? Tantos años de práctica. eh, Después de esto, ¿cómo definirías hoy tu identidad como clínico? Es decir, ¿qué ha cambiado, por ejemplo, en tu manera de escuchar de cuando empezaste a ahora que tienes tanta experiencia? Pues mira, yo puedo identificar ahora que al principio era mi manera así como muy obsesiva y metida en manuales, en indicaciones, y ya fuera de psiquiatría, que es donde más manuales me tocó conocer y aplicar, o de terapia de familia, o de psicoterapia individual, o la grupal, ¿no? Y lo que me ha pasado es que esto que platicaba hace un rato, conociendo otros enfoques, conociendo otras teorías y sobre todo este movimiento que va siendo muy importante en nuestro tiempo actual, en la terapia y en la teoría sistémica, va caminando hacia lo relacional, y en lo psicoanalítico también va caminando a lo relacional. Este movimiento le permite a uno tener una visión tan amplia, tan profunda, y que permite tener un conocimiento muy general, pero también lo puede uno llevar a lo particular. Y ahí es donde creo que en mi práctica este ha sido mi camino, pasar de lo muy obsesivo a lo muy ahora, muy integral, y de tratar de juntar cuando menos estas dos corrientes, ¿no? Lo psicoanalítico contemporáneo con lo sistémico relacional. Muy bien. ¿Quieres agregar algo más que te sea significativo acerca de tu trayectoria que nos quieras compartir? Pues sí, cómo no. Yo creo que lo más especial en mi desempeño profesional ha sido que lo que empezó en mí como un interés y como curiosidad se fue agrandando, agrandando, y se fue conectando más con lo profesional, y me permitió desarrollarme en lo técnico, en lo teórico, y además me ayudó mucho, y siempre me ha ayudado mucho el dar clase, porque me mantiene estimulado para estar siempre lo más actualizado y estar compartiendo lo que voy conociendo, lo que voy viviendo, lo que voy poniendo en práctica, compartirlo con los alumnos y compartirlo con los compañeros. Es una riqueza que realmente una experiencia de esas, concretamente podría mencionar, cuando tengo una supervisión en una cámara de Gesell
y veo un caso. Y el caso visto en cualquiera de estas perspectivas, ¿no? O la muy sistémica o la más psicoanalítica, y la podemos hablar, platicar y reflexionar. Eso, como se dice comúnmente, en mi emoción, en mi sentimiento, hace mi día. Y así como lo puedo vivir en un momento de enseñanza o de enseñanza-aprendizaje, que también voy a aprender, también lo puedo vivir intensamente en mi consultorio. Alguna sesión de estas en las que se da, se logra o logro hacer este clic y hacer una muy buena relación con el paciente, entenderlo y poder transmitirle algo a través de oírlo, entenderlo y con mi actitud y con mi intervención ayudarle, eso también me deja una satisfacción grata que me llena de satisfacción y me hace sentir eso. No, pues esto yo lo seguiré haciendo toda mi vida, ¿no? Ay, muy bien, qué lindo. Y si pudieras entonces transmitir una sola idea a las nuevas generaciones de terapeutas, ¿cuál sería, Flavio? Yo creo que lo más útil es para uno, terapeuta, es estar en contacto con otros personas profesionales que puedan permitir tanto intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias y estar siempre en ese contacto, ¿eh? Siempre, siempre. Y si es posible estar siempre en procesos de enseñanza, aprendizaje, mucho mejor. Esto le permite a uno no quedarse aislado, separado y enmohecido, sino le permite a uno ir continuamente oyendo, viendo, viviendo nuevas cosas que puede uno ir aprovechando para eso, para seguir ayudando. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Flavio Cifuentes Martínez, que es docente y supervisor, expresidente del Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia IFAC. Eh, de verdad que eh, eres, nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado ser nuestro invitado el día de hoy. Y pues yo soy Gabriela Martín del Campo, este fue nuestro programa de memorias de IFAC. Y de verdad, muchísimas gracias y Hasta luego, muy buenas tardes. muchas gracias.